Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estés revisando el video. Vamos a trabajar ya de lleno con el segundo bloque y vamos a ver situaciones de la metodología hermenéutica. Hermenéutica es el tema que estamos trabajando. Antes de ver mi presentación tienes que observar la liga del video que te mandé de YouTube, en la cual dice que es la tarea 1 para que entiendas un poquito mejor la cuestión de las diapositivas, ya que ahí te da la explicación un poquito más de qué es hermenéutica, de sus procesos del desarrollo, cómo se desarrolla como un método, y yo aquí te lo planteo en una cuestión metodológica. Ok. Si nosotros observamos en la parte del video, la parte del método hermenéutico es algo cualitativo. Recordemos que el cualitativo es entender situaciones de información a través de análisis o a través de cuestiones de investigación y recabación de información, a través de cualidades, acciones, actos, comportamientos que no son de manera numérica. Aquí lo menciona que en la investigación como tal consiste en resolver objetivos específicos con el enfoque cualitativo y con la relación del método hermenéutico. Si recordemos que hermenéutica, ¿qué es? En el posterior video también te explican diferentes autores y te explican diferentes contextos de qué es la hermenéutica. Bueno, yo aquí con mi autor, Gadamer, la hermenéutica la va a interpretar como una necesidad de encontrar sentido a las cosas. Esa necesidad de por qué está estructurado así, por qué está investigado de esa manera, por qué se está dando una conclusión de esa manera. Eso es la situación metodológica de la hermenéutica para el autor. También encontramos que hermenéutica general, aquí viene en la diapositiva, es el arte de comprender. La base de la teoría y la metodología es la interpretación de los textos. Esto es hermenéutica como tal, comprender, analizar, es estudiar toda la parte de la investigación escrita que hemos desarrollado. Para un autor que es Heidegger, es el lenguaje de la casa del ser. Para Bacon dice que es el significado de la experiencia. Para Helen dice que es la historicidad, la historia. Esos son diferentes autores que vamos a estar trabajando para esta cuestión hermenéutica. Por lo tanto, comprendemos del video para acá que el método hermenéutico es la necesidad de encontrar un sentido o la necesidad de una comprensión de la investigación. A eso nos vamos a enfocar. Vale, con esa situación menciona el autor que tenemos una hermenéutica filosófica y tiene un principio. La hermenéutica filosófica es entender el arte de entender bajo situaciones de su existencia. Ok, si hablamos de filosofía, hermenéutica es buscar su presencia, buscar su ser, buscar su propósito en este contexto o en este plano. Por lo tanto, la cuestión de la hermenéutica es dar el entendimiento de las cuestiones de la investigación con la situación de la experiencia, con la situación del ser humano. La relación que tiene el hombre con lo que hace, con lo que investiga, esa es la situación de la hermenéutica filosófica. Y aquí menciona que se dan formas provisionales, que es de comprensión, que es algo específico y finito para el ser humano, y es otra cosa, la experiencia, que es la pretensión de conocimientos y objetivos. Por eso te menciono que la hermenéutica filosófica es la relación que se tiene con lo que aplicas, con lo que investigas, con lo que haces y con lo que eres. Esa relación es hermenéutica filosófica, porque estamos haciendo un entendimiento de lo que pasa, de lo que sucede, lo que observamos, lo que analizamos y lo que comprendemos de nuestro fenómeno a estudiar, de nuestro contexto a desarrollar. Y por lo tanto, como ser un método, tiene un principio, tiene una base, y es aquí el diálogo para la comprensión. Como mi investigación tiene que ser en el campo, tenemos que investigar, tenemos que encontrar algunas fuentes, algunas teorías y algunas relaciones. Por lo tanto, la comprensión con el contexto, la comprensión con los fenómenos, la comprensión con la sociedad es el principio de mi base de esta parte, la comprensión, ¿vale?
Complicado, sí, por eso menciono, tenías que haber visto primero el videito para entenderle. ¿Cómo va a ser la comprensión? Bueno, a través del diálogo y a través de la interacción. Aquí el autor maneja ciclos, que es un sistema cíclico que me va a trabajar esta situación. Son las experiencias, es la comunicación, es la conversación, es el diálogo, es el comprender y es el conocimiento como tal. Para ello es toda la información que recabamos. Ay, es toda la información que recabamos en el proceso de nuestra metodología, de nuestro desarrollo de campo, y nosotros tenemos que hacer una comprensión, un diálogo, una comunicación para obtener esa información. Recordemos que hacemos entrevistas, recordemos que vaciamos información, recordemos que tomamos fotografías, recordemos que hacemos una comparativa de lo que está con lo que vivimos nosotros. Sí, eso es el diálogo, esa es la interacción que se va a tener con la hermenéutica, con la metodología, con las partes cualitativas. Eso es lo que vamos a tener. Si observas, es un ciclo, porque al final no dejas de dialogar, no dejas de identificar, no dejas de comprender la información que está vaciando tu investigación o tu fenómeno. Por lo tanto, ese ciclo va a estar constante en mi investigación. Por eso mencioné la hermenéutica, que el diálogo, la comunicación, el desarrollo del comprender y el del analizar sirve para llegar a una parte subjetiva de la investigación. Y recordemos que subjetiva es lo que yo considero que es importante, lo que yo desarrollo que es bueno para ese proceso. Yo lo considero. Eso es el punto de la hermenéutica. Identificar qué es lo que yo considero, identificar qué es lo que yo analizo, identificar qué es lo que estoy trabajando con mi investigación. Eso es importante. Posteriormente de ahí, vamos a encontrar diferentes puntos para mi metodología. Ok. Punto 1 menciona que hay que considerar lo que hacen las demás personas y lo que se está poniendo de acuerdo conmigo. La información. La reconsideración de qué es lo bueno y lo malo. ¿Te acuerdas que te lo expliqué en los métodos anteriores? El vaciado, la información. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Que hay que considerar y reconsiderar lo que piensan las demás personas que me están dando la información y lo que pienso yo. Recordemos también que en la hermenéutica filosófica menciona que el hombre es una palabra a medias. No te va a dar toda la información necesaria, no te va a dar todo el conocimiento, no te va a explotar todo lo que él sabe, porque en su completa situación de investigación solamente va a dar una parte de lo que tú necesitas para ese desarrollo del fenómeno. Solamente es una parte mínima, es por ejemplo ahorita en la investigación de tu tarea, en el proceso de la clase, en el proceso de lo que tú lees, no es toda la información, solamente es una mínima parte para que tú comprendas, analices, lo lleves a cabo para el desarrollo de tu trabajo, para el desarrollo de tu materia, para el desarrollo de tu práctica. Eso es importante. La cuestión de la palabra, de lo que se dice y de lo que hace, ¿vale? Hablar es buscar la palabra. La palabra, recordemos que es la expresión que tú obtienes al hablar. El hablar es todo el diálogo completo de la idea que quieres entender o comprender con las demás personas. Por eso es diferente. Y en ese punto de diálogo, de habla, de comunicación, de palabra, pues estamos hablando de una interacción. Esa interacción es la información que me están dando los demás o el contexto que estoy recabando de los demás para obtener esos medios de la metodología o esos medios de mi práctica de campo. Y por último se da la situación de la conversación. La conversación es un medio de comunicación de dos o más personas que se trabaja, ok. Pero también la hermenéutica me ayuda para escuchar, saber escuchar a la otra persona. Porque una cosa es oír, y oír son los ruidos que salen a mi alrededor de la voz, del audio, de la bocina de tu casa, de la tele, de lo que está hablando la familia. Eso es oír. Pero el escuchar realmente es comprender, analizar cada una de las estrofas, cada una de las palabras que estás analizando, que estás obteniendo dentro de la investigación. Por eso la hermenéutica es una cuestión muy profunda en el desarrollo de la investigación, porque va a buscar un propósito, va a buscar una esencia, va a buscar una crítica subjetiva
una crítica objetiva del desarrollo del ser, de tu fenómeno. Por eso aquí dice que grandes preguntas, grandes respuestas, grandes alcances, grandes situaciones, pero sobre todo grandes limitancias. Porque no todo no lo van a obtener tan fácilmente y la investigación me va a costar. Y siempre al querer hacer una investigación pues me va a desarrollar diferentes factores. Eso es importante. Ahora, ya que tenemos el avance de la recolección de información, ya que tengo el avance de qué es la hermenéutica, las características, cómo se divide, qué es una hermenéutica filosófica, qué es una metodología hermenéutica, bueno, ya que lo tenemos en este punto, ahora vamos a ver cómo lo voy a trabajar en mi práctica. Al trabajarlo en mi práctica voy a tener intermediarios, las personas que me van a otorgar la información, las personas que me van a acabar de recolectar datos cualitativos para hacer una conclusión, para hacer mi hipótesis, para hacer la respuesta de mi hipótesis, perdón, para hacer una parte subjetiva de mi investigación. Esos son los intermediarios. Y esos intermediarios, esos intermediarios van a ser, punto uno, la tecnología y la ciencia, que son fuentes secundarias, como los libros, las páginas web, teorías ya formuladas que son mis intermediarios de la información. Y mis intermediarios primarios, que son pensamientos sociales, la interacción que voy a tener con la gente, la interacción que voy a tener en las encuestas, la interacción que voy a hacer con las entrevistas, todo eso es mi parte que voy a estar recolectando para la hermenéutica. Y a ello yo le voy a dar una interpretación, yo le voy a dar una subjetividad en el desarrollo de la investigación. Yo le voy a buscar qué sirve, qué no sirve. Yo voy a buscar qué me está dando, qué no me está dando y voy a ver si es realmente la información que necesito o tengo que recolectar otra para trabajar esa parte hermenéutica que me va a concretar mi objetivo. Responder una hipótesis, responder una metodología, responder una información de mi fenómeno, pero siempre buscando la esencia. ¿Qué es la esencia? Bueno, ya lo viste que en hermenéutica es lo más importante, la creación, la subjetividad, el porqué de esa investigación. Y aquí lo menciona. En esta parte es buscar la verdad, que se da esa comunicación del diálogo y buscar esas respuestas anheladas, profundas, que quieres entender. Y aquí, y en la hermenéutica, ya vamos a entrar de lleno al proceso de investigación. Bueno, en el proceso de investigación son diferentes tipos que vamos a encontrar. Se va desde lo general hasta lo particular. En el punto 1 son exploratorias. En el estado del arte se refiere a qué autores tengo con el mismo fenómeno y qué se relacionan de cada uno de ellos. Se relaciona el concepto, se relaciona una vertiente, se relaciona una problemática, se relaciona una opinión, se relaciona algún método, se relaciona algún estudio dentro de la misma información. Eso es el estado del arte. La relación que van a tener diferentes autores conmigo o la relación que yo voy a tener directamente con algunos autores para mi investigación. Eso es estado del arte. En la parte descriptiva vamos a encontrar diferentes características que me ayudan a mi investigación. La comprobación, la observación, la entrevista, los cuestionarios, los formularios, todo eso son los medios, por eso se llama descriptiva, porque me va a ayudar a obtener la información a través de diferentes fuentes. Si tú ya lo estás viendo, aquí ya va más por la parte primaria, que es todo el contacto con el campo que voy a tener. La parte exploratoria es más la parte secundaria, que es el proceso de los libros, que es el proceso de las páginas web, que es el proceso del desarrollo de. Así, en esa parte estamos hablando los tipos de investigación. En la mayoría aplicamos los dos, es viable, pero en la parte descriptiva sabemos que me va a dar mucho más relación y más énfasis en lo que quiero yo sacar de la hermenéutica como tal, que es la relación, que es la síntesis, que es la exploración de. Y esa exploración es el comprender.
como tal lo que menciona la hermenéutica, el comprender. Y la descriptiva me va a ayudar bastante porque son muchas herramientas que me van a ayudar en la parte cualitativa. Y esas herramientas ya las vimos unas clases atrás. Por último, la explicativa. Es la interpretación, el análisis y la síntesis de toda la información. Bueno, ya recolecté de fuentes primarias, ya recolecté de fuentes secundarias, ok, ahora lo que voy a hacer es algo explicativo, voy a dar mi parte subjetiva, voy a dar mi criterio, voy a dar mi opinión referente a lo que ya investigué y yo voy a hacer el criterio y la comprensión de esa información para dar mi subjetividad, para dar mi conclusión de esa investigación. Recordemos que en la parte explicativa, en la parte hermenéutica va a ser la comprensión y el arte o la explicación del por qué, o en la explicación del desarrollo de para qué me sirve, por qué está aquí, por qué lo quiero investigar. Eso es la cuestión de la hermenéutica en esta parte de la explicación, porque me va a ayudar a analizar, a fomentar, a criticar más a fondo esa información recolectada. Porque recordemos que lo hacemos con otras metodologías, sí, pero la hermenéutica sí me ayuda a explorar un poquito más esa esencia, a explorar un poquito más ese origen del fenómeno, ese origen del problema, ese origen de las palabras que vamos a hacer que se revuelvan con toda la información y atrapemos al lector. Así es la hermenéutica. El buscar y el buscar y el buscar hasta la base de ese problema, hasta la base del inicio de esa palabra. Así es la hermenéutica con la parte explicativa. Y bueno, como es el método de la hermenéutica, pues son 5 pasos normales. Observación, inductivo, deductivo, análisis y síntesis. Observación, ya sabes qué es encontrarte con el medio natural, con el medio que vas a explorar y ver su esquema como tal. La parte inductiva es la parte pequeño a la parte general y la parte deductiva es de lo grande a lo particular. Ya lo vimos también. Y así se da la metodología. Pues bueno, vas a investigar primero en fuentes secundarias, después fuentes primarias, vas a explorar más campos, vas a desarrollar, vas a encontrar tantas cosas que se vuelve algo deductivo, pero tienes que regresar a lo inductivo para poder comprender, analizar esa información. El análisis aquí dice cómo es el descomponiendo los elementos o desembración o desembración de las causas y efectos del problema. Es desmenuzar, yo lo considero así como es desmenuzar mi fenómeno, desbaratarlo y hacerlo lo más mínimo para que tenga esa comprensión y así se pueda hacer una información como tal. Y por último, la síntesis. En esa síntesis es la reconstrucción de todo, armarlo, todo mi rompecabezas, todo mi basurero, recolectarlo y sacar algo brilloso, bonito, pulido y grande. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a sintetizar, vamos a analizar, vamos a estructurar y vamos a formar mi marco teórico, vamos a formar mi metodología cualitativa, vamos a formar mi hermenéutica, vamos a formar mi estudio del arte, voy a formar mis situaciones de herramientas, voy a formar mi estructura de conclusión. Así como tal es lo que voy a pulir para sacar esa información. Así lo vamos a pulir para obtener algo más grande y hacerlo hermoso de tanta información vaga que llegamos a tener. Ese es el método que se trabaja en la hermenéutica y por ese proceso es el que vamos a estar trabajando. En ese orden es que vamos a estar desarrollando. Y como ya voy a desarrollar, pues bueno, ya vas a hacer una investigación de campo como tal. Ya vas a trabajar un fenómeno social, educativo que vamos a tener que entrar, que explorar y que analizar. Nos sobran 6 semanas, 5 semanas, las que sean. Yo sé que es muy poco el tiempo, pero me va a servir que busques, que explores y que analices diferentes factores. Entonces es aquí donde sí ya te voy a pedir que tal vez busques la posibilidad de identificar un tema escolar, un tema de alguna problemática que se tiene dentro de las escuelas. Hay muchas y selecciona una, porque después de ahí tú vas a hacer ahora la investigación, que es la parte inductiva y la parte deductiva, para resolverlo. Pero vamos a querer lo hermenéutico para hacer una conclusión. Entonces ahorita búscame un fenómeno, un problema que tiene la educación actual. Piénsalo. Si ya lo vas a analizar, bueno,
analízalo, compréndalo, porque es el que vas a estudiar y es el que vas a buscar a fondo en situaciones primarias y secundarias para identificar ese fenómeno y para identificar ese problema, ¿vale? Aquí es la situación de la primera clase después del examen. Por favor, sugerencia, no dejen todo el final y vamos a estar trabajando ya en tu proyecto a entregar. Va a ser algo escrito, sí, porque es metodología, como tal es escrito, redacción, pero no va a ser una tesis, solamente es una investigación de un tema general, porque no estamos trabajando tanto para desarrollar una tesis, ¿vale? Entonces, dudas, cuestiones, situaciones, estamos a tus órdenes, ya hay tarea precargada en plataforma, es cuestión que lo revises, que lo analices y lo entendamos, ¿vale? Cualquier cuestión, estamos a tus órdenes. Suerte y un gusto saludarte.